planeta Tierra, una rocosa bola de materia en continuo cambio flotando por el espacio. El tiempo y las transformaciones de su corteza han mezclado las sustancias de la Tierra en un incontable número de combinaciones. La química estudia estas sustancias y las formas en que se combinan. Elementos, compuestos y mezclas. Una gota de agua de lluvia es más que solo agua. Una mirada de cerca y podemos ver mezclada en ella, junto con el agua, las minúsculas partículas que mantienen separada su propia identidad. Y si miramos todavía más de cerca, podemos ver que muchas de estas partículas están en sí mismas compuestas por distintas partes separadas. Al igual que la gota de agua de lluvia, estas son también mezclas, sustancias con partes que conservan su propia identidad. La mayor parte de los materiales de la naturaleza son mezclas. Ahora una diminuta gota de agua, que es una mezcla, se ha abierto paso hasta un río, una mezcla también. El río conduce entre sus orillas mezclas de guijarros y rocas, arena y tierra, materia vegetal y materia animal. Estas mezclas recogidas por el río son añadidas a la mezcla que es el río. Los seres vivos forman parte de esta mezcla también, interaccionando con ella, pero manteniendo todavía sus identidades separadas. El río hace muy evidente una característica de las mezclas. Las proporciones de los materiales que forman una mezcla pueden variar. La mezcla sobre el lecho del río está variando constantemente, así como la mezcla en sus orillas. La mezcla de sus orillas es arrastrada dentro de la mezcla del río y ambas mezclas se transfieren y cambian. Una sólida roca puede ser también una mezcla. Firmemente unidas en esta roca granítica hay partículas de cuarzo y mica, además de otras sustancias. Varios ejemplares de roca muestran diversas combinaciones de sus partes. Esto es debido a que las partículas que forman la mezcla están distribuidas irregularmente por ella. Incluso bajo el microscopio, las secciones más delgadas pueden mostrar la misma desigualdad. El granito, como las otras mezclas que hemos visto hasta aquí, representa un tipo de mezcla clasificada como heterogénea. Los materiales que la componen están desigualmente mezclados. No todas las partículas que forman una mezcla son visibles. Una sustancia del río que es invisible es un gas, el oxígeno. Para los peces y otros seres vivos, esta parte de la mezcla es vital para su existencia. Y en la Tierra, los seres vivos también dependen del oxígeno, que forma parte de la mezcla que nosotros llamamos aire. El oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, muchos gases componen esta mezcla. Impulsado por la energía de la luz solar, el proceso de la fotosíntesis tiene lugar en las hojas de las plantas verdes. Dentro de las células de las plantas, los cloroplastos utilizan el dióxido de carbono para producir alimento, y los seres vivos, incluso los más simples, utilizan el oxígeno para transformar los alimentos en energía. Los seres humanos dependemos del oxígeno para quemar combustible. La combustión hace mover las máquinas, calienta los hogares, impulsa los procesos industriales y añade sus propios residuos como parte visible de nuestra mezcla atmosférica. El agua también forma parte de esta mezcla atmosférica, visible en forma de nubes o nieblas, lluvia o rocío, o invisible como gas, el vapor de agua. La mezcla del río tiene algunas partes demasiado pequeñas para poder ser vistas, partículas arrancadas de la tierra que discurre con el río y de las rocas sobre las que se desliza el río. Finalmente, el río vierte su mezcla de sustancias visibles e invisibles en el mar. La salinidad de los océanos es uno de los efectos de las partículas de la mezcla que son demasiado pequeñas como para poder ser vistas.
Si tomamos una pequeñísima muestra de agua de mar y dejamos que el agua se evapore, entonces las invisibles partículas de la mezcla se agrupan y crecen formando cristales de sal lo suficientemente grandes como para poder ser vistos. Pero cuando los cristales se mezclan con el agua de nuevo, se disuelven. El agua y la sal forman una solución. Una solución es una mezcla, pero es diferente de la clase de mezclas que es el granito. Diferentes ejemplares de granito difieren en su composición. El granito es una mezcla heterogénea, pero en una solución las partes que la componen están distribuidas de una manera uniforme. Una solución es una mezcla homogénea. Cada muestra de una solución contiene la misma distribución y cantidad relativa de materiales. Por consiguiente, desde una gota de lluvia al vasto océano hemos observado lo siguiente. La mayor parte de la materia de la Tierra está formada por mezclas, algunas de ellas heterogéneas con distribución desigual de sus partes y otras homogéneas con distribución uniforme de sus partes. Puesto que las partes de una mezcla conservan sus identidades propias, se puede usar sus propiedades físicas para separarlas. La sangre, por ejemplo, es una mezcla de células, plasma y muchas otras sustancias. Un hematólogo puede desear separar solo los glóbulos rojos de esta mezcla. Como su densidad es superior a la de los otros componentes de la sangre, esta propiedad física puede ser puesta en acción para conseguir la separación. Una centrifugadora lo hace. La fuerza centrífuga separa los glóbulos rojos de la sangre más densos de su casi homogénea distribución en la mezcla y los concentra en los extremos de los tubos de la centrifugadora. Otra propiedad física que puede utilizarse para separar los componentes de una mezcla es el punto de ebullición. La destilación utiliza esta propiedad. Cuando una mezcla contiene una parte líquida, como el agua en el agua del mar, podemos separar esta parte simplemente hirviéndola, transformándola así en vapor. Y a continuación, recondensándola como agua dulce. Mientras que solo una parte de la mezcla del agua de mar es un líquido, algunas sustancias como el petróleo crudo son mezclas de varios líquidos, y la habilidad de los petroquímicos para separar los componentes de esta mezcla en sus partes comerciales más importantes es la base de la multimillonaria industria del petróleo. Los diversos líquidos que forman parte del petróleo crudo extraído de la Tierra tienen puntos de ebullición diferentes. El proceso que utiliza estos diferentes puntos de ebullición para separar las diversas partes del petróleo crudo se llama destilación fraccionada y se efectúa en una refinería de petróleo. Este complejo proceso que tiene lugar en una refinería puede ser demostrado en el laboratorio de una forma simplificada. La mezcla de líquidos en el petróleo crudo incluye la gasolina, el queroseno, combustible de propulsión y el gasoil, y todos y cada uno de ellos son mezclas. El petróleo crudo se calienta. Cada una de las diversas mezclas hierve por encima de un cierto nivel de temperaturas. En una columna fraccionada, las diversas partes de la mezcla son separadas. Al alcanzar el vapor de cada componente, la parte superior de la columna pasa a través de un condensador y se convierte en líquido de nuevo. La fracción gasolina se condensa. La fracción queroseno. La fracción gasoil. Y así, una mezcla puede ser separada aprovechando las diferentes propiedades físicas de sus varios componentes. En nuestra demostración, las diversas partes que hemos extraído de la mezcla de petróleo crudo son mezclas también que podrían ser separadas más adelante.